Yo creo que no hace falta micrófono, ¿verdad? Que el micrófono siempre un poquito... Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como me han dicho, soy Felipe Sánchez y actualmente trabajo en un grupo de acción local, concretamente en la comarca de Villorcas y Borejara, en el Geoparque Mundial UNESCO Villorcas y Borejara. Soy el coordinador gerente dentro de ese grupo de acción local y además dentro de las tareas que tengo dentro de esas actividades propias del grupo, como el grupo de acción local forma parte de la red de cooperación de los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe, también ejerzo la gerencia de la red de cooperación, que es precisamente de lo que quiero compartir con todos vosotros, un poco cómo nace esta asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro a nivel nacional, cómo nace y por qué nace, y un poco cómo pretendemos, involucrando a diversas entidades, tanto públicas como privadas, cómo intentamos trabajar en pro de la defensa, de la conservación, de la promoción, de la difusión y sobre todo también de la recuperación de los grandes olvidados de la península ibérica, que los grandes olvidados de la península ibérica son los caminos de peregrinación a Guadalupe. Caminos que antaño tuvieron mucho más importancia que el Camino de Santiago y que, ligados a la historia de Guadalupe, pues consiguieron importantes acontecimientos históricos, los cuales se fraguaron o las decisiones se tomaron en el monasterio de Guadalupe, que es sin duda la motivación y el eje fundamental de estos caminos de peregrinación. Entonces, básicamente lo que yo vengo a contar aquí, porque tampoco disponía de mucho tiempo, aunque he visto que si al final ha fallado alguno de los participantes, pues podemos, quizá aquí lo más importante es que podamos entablar un diálogo o debatir o hablar sobre algunas de las cuestiones que seguramente nos afecten a todos por igual, porque los caminos de Guadalupe, aunque tienen una importancia histórica fundamental y actualmente estamos trabajando en su recuperación, no dejan de ser caminos públicos que tienen los mismos problemas que tienen otros caminos públicos en otros territorios, como puede ser pues esta propia comarca, por cierto, un pueblo de García que después de hacía tiempo que no venía y me ha vuelto a sorprender porque es un sitio maravilloso, García, y además está a las puertas también de un importante espacio protegido como el Geoparque Mundial de la UNESCO, ¿no? Perfectamente, no hay mucha diferencia entre el territorio de García o lo que podía ser perfectamente, y de hecho creo que hay alguna intención también de intentar acercar a García hacia el Geoparque perfectamente, porque además aquí tenemos una figura que es el bloque elevado de García, donde todos los alumnos de la universidad que estudiaban geomorfología siempre hablaban de la penillanura trujillo-cacereña, hablaban del macizo de la Villorca y hablaban del bloque elevado de García, que era una cosa que es intermedia, ¿no? Yo he tenido la suerte de compartir trabajo y trabajar con geógrafos, y todas esas cosas pues las he aprendido de ellos, igual que empecé a iniciarme en el tema de la recuperación de los caminos, me empecé a iniciar también con geógrafos a mi lado. Yo participé hace ya muchísimos años, a principios de los años 90, en la recuperación de las vías pecuarias. Hicimos un trabajo muy importante sobre la vía de la Plata, de la mano nada más y nada menos que de una persona que hizo mucho por las vías pecuarias, que es Javier Terés, que ya falleció, y una asociación que se llamaba FEMMA, en la que estaba Julio Martín Casas y Peridis y toda esta gente. Con toda esa gente empezamos hace ya mucho tiempo, de la mano también del programa de escuelas taller, a trabajar en las vías pecuarias, con lo cual es un tema que a mí también me apasiona. Además, mi profesión, ingeniero técnico agrícola, pues es algo también que siempre nos ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, pues todo eso hace que finalmente, pues, que uno, pues, dentro de su trabajo, una de las partes importantes de su trabajo, la dedica a los caminos públicos, ¿no? Básicamente voy a contar aquí lo que es la red de cooperación de los caminos a Guadalupe, cómo nace,
de dónde surge y en lo que estamos trabajando en la actualidad, sobre todo también para animar a aquellas personas o entidades que de alguna manera quieran sumarse a nuestros objetivos, que quieran colaborar, pues que lo puedan hacer también, porque al fin y al cabo aquí todas las personas que entiendo que estamos aquí, de hecho impulsado por una plataforma ibérica de los caminos públicos, es que los caminos pues se puedan recorrer con toda seguridad, que se puedan transitar y sobre todo pues que finalmente pues nadie se vea privado de esa libertad que nos ampara a través de las leyes y esa libertad que, bueno, que muchas veces pues vemos truncada por muchos de los problemas que todos sabemos que existen, ¿no? De invasiones, de caminos por partes privadas, que es lo que da lugar luego a esos litigios que todos los ayuntamientos tienen. Yo he tenido la suerte de ser alcalde de mi pueblo también 8 años y al final los problemas de los caminos, los catálogos... De hecho yo inicié, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Guadalupe, aprobar el catálogo de caminos públicos y al final lo tuve que dejar porque la cantidad de alegaciones de altos poderosos que teníamos sobre la mesa lo hacían inviable, o sea que no teníamos medios jurídicos, lo que les pasa a toda la gente, ¿no? Para poder abordar tal cantidad de alegaciones, de litigios y tal, que al final, bueno, pues quizás este tipo de plataforma pues, pueda ayudar mucho también a que se pueda trabajar de manera cooperativa y de manera coordinada para que finalmente por los caminos y el tránsito de los caminos públicos se les devuelva al pueblo y se les devuelva a la ciudadanía, ¿no? Máxime en estos tiempos en los que sabéis que está de moda actividades como el senderismo, el deporte, la naturaleza y todas esas cuestiones que tanto nos ayudan y que tanto nos motivan también para que podamos seguir trabajando en la recuperación de esos caminos públicos, ¿no? Aquí un poco el contenido básico de la presentación, pues voy a hablar básicamente del contexto geográfico, qué es lo que supone la red, cuáles son los caminos de Guadalupe y qué extensión tienen o qué ámbito territorial tienen. Luego en la parte del ámbito histórico tampoco me voy a detener mucho porque imaginaos contar o hablar de más de 7 siglos de historia, de fe, de cultura del monasterio de Guadalupe. Hablaré de algunas de las cosas más importantes y luego también hablar lo que es el proyecto Itinere de 1337, que fue un poco lo que dio pie a recuperar, a sacar un poco del olvido a los caminos de peregrinación a Guadalupe. Esto fue en el año 2009-2010, en los cuales, bueno, pues varios grupos de acción local, ahora veremos cuáles, se ponen de acuerdo para hacer un proyecto de inversiones donde se pudiera recuperar esos caminos, donde se pudieran hacer todos los estudios previos para poder definirlos, para poder georreferenciarlos y luego pues para poder señalizarlos y poder tener por lo menos ya un pequeño catálogo de cuáles son los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe, que por cierto se quedó muy corto porque a lo largo de los años posteriores estamos descubriendo que hay muchísimos más caminos que sabemos que hay vínculos históricos con Guadalupe y que no aparecen ahí y sobre los cuales pues tenemos que de alguna manera trabajar, ¿no? El proyecto Itinere y luego ya la red de cooperación, un poco qué es la asociación, cómo nace, quiénes constituimos la asociación y a qué nos dedicamos fundamentalmente en el día de hoy. El contexto geográfico, ahí tenemos actualmente nosotros en nuestro, digamos, en nuestro mapa de caminos, que he traído por ahí alguna documentación al respecto, actualmente tenemos 16 caminos, ¿no? Algunos caminos son caminos de grandes recorridos que unen importantes ciudades con Guadalupe. Evidentemente, el nexo de todos los caminos es que el destino siempre es Guadalupe. Tenemos caminos que salen desde la capital de España, desde Madrid, que por cierto es el camino que mejor señalizado y que en mejores condiciones de tránsito y de recorrido, tanto para senderistas como para ciclistas, etcétera, tiene, el de Madrid, sobre todo porque también en un momento determinado de los últimos años ha habido un colectivo, una asociación en un municipio como Talavera de la Reina, que es la asociación Fray Hernando de Talavera, que decidió echarle valor y decir, bueno, pues vamos a recuperar el camino de peregrinación a Guadalupe y empezaron a través de
de cuestiones que tienen que ver con el crowdfunding y todo eso, a través de que la gente pues, podía aportar dinero, pues iban construyendo los mojones, iban haciendo todo y al final han conseguido que desde Madrid a Guadalupe pues el camino esté señalizado perfectamente y que además hoy por hoy es el camino matriz, por supuesto, y el camino que ofrece mayores garantías y que está en mejores condiciones, ¿vale? Y ha sido todo a raíz, insisto, de una asociación sin ánimo de lucro, de una ciudad concreta. Entonces, bueno, pues ahí vemos también caminos que salen desde Toledo, por supuesto desde Mérida, por supuesto desde Cáceres, desde Plasencia, desde Sevilla. Entonces, son caminos que ahí lo pone, hay 125 municipios, 7 provincias, 4 comunidades autónomas, 2.480 kilómetros con destino a Guadalupe. Importante destacar también en este contexto geográfico, importante destacar, con el compañero ponente anterior ha estado hablando de importantes recursos patrimoniales que tienen los caminos. En todos los caminos existen esos recursos, ¿no?, patrimoniales, pero es que además si nosotros vemos un poco algunos de los puntos que aparecen en el mapa, estamos viendo que están apareciendo ciudades que son patrimonio de la humanidad, estamos viendo que hay espacios protegidos. Por ejemplo, en el Geoparque Mundial UNESCO tenemos también Cabañeros, por los que atraviesan también estos caminos. Tenemos el Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de la Biosfera de Monfragüe, por la que atraviesan también nuestros caminos de peregrinación a Guadalupe. Tenemos la Reserva de la Biosfera de la Siberia, tenemos el Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla. O sea, tenemos una gran cantidad de espacios protegidos de alto renombre y, por supuesto, también de Natura 2000, tenemos cepas, tenemos LIC, tenemos todo ese tipo de elementos que sin duda pues, son recursos y atractivos, además del rico patrimonio histórico-artístico que tenemos en todos esos caminos, ¿no? Que no tienen nada que envidiar a otros caminos que se están recorriendo en España y se están difundiendo, quizás y obviamente impulsados por un marketing y sobre todo impulsado por un gran caudal de fondos públicos que en un momento determinado de la historia de este país apostaron por ciertos caminos, como fue el Camino de Santiago, además de que, como sabéis, el Camino de Santiago debió ser, si no fue el primero de los primeros itinerarios culturales europeos reconocidos por el Consejo de Europa y bueno, han tenido siempre un apoyo fundamental de las administraciones, concretamente de la Xunta de Galicia. Primero de la Xunta de Galicia y en los últimos años del Gobierno de España, que también ha apoyado mucho a todas las iniciativas que tienen que ver con el Camino de Santiago, porque no olvidemos que todos los proyectos que hay, por ejemplo, en Extremadura, impulsados por la Diputación de Cáceres, algunos de ellos, es curioso, y yo creo que este es el sitio donde decirlo, es curioso que la Comunidad Autónoma de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y de Badajoz se hayan preocupado de apoyar y de impulsar con muchos recursos públicos los caminos de Santiago, cuando tienen los caminos de Guadalupe, que son, digamos, la herramienta y la motivación para poder vertebrar el territorio y además que recorre todo el territorio de la provincia de Cáceres de Badajoz y que nos une además con todas las comunidades autónomas limítrofes, ¿no? Evidentemente, pues eso es un factor clave y determinante para que los caminos de peregrinación a Guadalupe, a pesar de su importancia histórica, a la que me referiré ahora, han sido los grandes olvidados, porque se les ha olvidado mucho, sobre todo, no hemos tenido suerte, y sí, hay un pequeño apoyo, pero no ha habido una apuesta decidida. De hecho, Guadalupe, igual que Santiago, es un sitio que tiene, cada vez que el día 6 de septiembre del año cae en domingo, ese año está automáticamente ya aprobado por la Santa Sede que es año jubilar. O sea, Guadalupe tiene año jubilar igual que lo tiene Santiago y además periódico, con cierta periodicidad, y luego si hay acontecimientos importantes, como por ejemplo va a ocurrir en el año 2028, que se celebran 100 años de la coronación de la Virgen, pues se consiguen años jubilares, con lo cual sabemos ya que existen esas cosas y que son los motivos perfectos para poder hacer una apuesta decidida y firme desde el gobierno regional, desde las propias diputaciones,
para, bueno, no solo los caminos, cuidado, ni solo apoyar a Guadalupe, sino todos los municipios y todas las entidades por las que pasan, porque como podéis comprender, estos caminos atraviesan zonas rurales que están sometidas a los mismos y están sufriendo los mismos problemas de despoblamiento y los mismos problemas de aislamiento y de falta de oportunidades que tienen las zonas rurales. Esa mal llamada España vacía, que no es una España sino llena de posibilidades, llena de oportunidades y llena de gente con ilusión y con compromiso, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ha sido determinante en los caminos a Guadalupe y seguramente si hubiéramos tenido ese impulso por la administración pública como lo tuvo Santiago, como lo han tenido otras rutas, pues no estaríamos donde estamos hoy, que estamos... Bueno, estamos poquito a poco intentando que se conozca esta red de caminos, que se conozcan los recursos y las potencialidades que tenemos, no solo los caminos en sí, que también, sino todos los entornos por los que atraviesan y los municipios, pueblos y ciudades y comarcas por los que atraviesan, no estaríamos así, sino que bueno, estaríamos en mucho mejores condiciones. Está claro que, bueno, ahí hay unas fotos de lo que he dicho antes, los grandes valores. Bueno, ahí aparecen fotos patrimoniales, pero bueno, también aparece, por ejemplo, una cueva y hay espacios protegidos que no he puesto a los que me he referido antes, ¿no? Reserva de la biosfera, parques nacionales y todo el conglomerado y toda la cantidad de figuras que aparecen en la red Natura 2000, las tenemos todas las tenemos en este territorio, ¿vale? Además de, como he dicho antes, ciudades patrimonio de la humanidad, Cáceres, Mérida, Toledo, ciudades que tienen pues, una importancia también fundamental, como puede ser Cáceres, y no quiero tampoco entrar en detalles de otros vínculos que tenemos, por ejemplo, el camino que nosotros llamamos de los Jerónimos, que es el que une el monasterio de Yuste con Guadalupe. Eso forma parte del itinerario cultural europeo de las rutas de Carlos V. Está metido dentro del itinerario cultural europeo y bueno, pues para que veáis que al final, pues bueno, son cosas que están ahí y que al final pues ayudan también un poco a tener, sobre todo a tener motivación y a tener la base suficiente para poder trabajar por estos caminos, pero no solo por recuperar los caminos que se hagan transitables, sino también por trabajar paralelamente por el desarrollo socioeconómico de las poblaciones y de los pueblos, muchos de ellos muy pequeñitos, por los que atraviesan. En algunos de ellos y en algunas comarcas por las que atraviesan estas rutas, esto sería, hoy por hoy, es la única oportunidad de desarrollo, por ejemplo, del sector turístico. Sería la única opción que tendrían y además muy potente, porque la verdad es que es una ventaja, al ser el gran desconocido, pues bueno, el Camino de Santiago ya todos escuchamos que está ya overbooking, ¿no? Que está saturado. Pues hay otras rutas y además vendría a cubrir también en el suroeste peninsular, es que no hay nada como esto. Y además la red de Caminos a Guadalupe enlaza perfectamente con la Vía de la Plata y enlaza perfectamente con los Caminos a Santiago y con otras rutas que hay en esta zona de la península ibérica, ¿no? En contexto histórico, evidentemente, estamos hablando de Guadalupe, de su Real Monasterio, que tiene su origen aproximadamente a finales del siglo XIII, principio del siglo XIV, donde en un momento determinado, pues bueno, todos sabéis un poco que cuenta la leyenda cómo surgió todo esto, que un pastor de Cáceres, que se llama Gil Cordero, que está por la zona de Guadalupe, que está cuidando allí a su ganado, una vaca se le muere y finalmente, mientras que la está desollando ya, cuando ha visto que se ha muerto, se la va, y especialmente y en la época dorada del monasterio Guadalupe, los reyes católicos, Fernando e Isabel, sobre todo Isabel, que era mucho más apasionada de Guadalupe y definía a Guadalupe como su paraíso. Pues todo ese tipo de cosas hace que efectivamente, pues que tanto la corona en aquella época como los grandes, digamos, los más ricos de la época que tenían dinero, pues que mandasen dinero a Guadalupe y que en Guadalupe pues el monasterio se fuese construyendo, ¿no? Y se fuese dotando de toda esa riqueza artística que
que después de 7 siglos, pues mereció, por ejemplo, que en el año 1993 la UNESCO lo declarara en diciembre como Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Pues todo eso hace que también, efectivamente, como es un centro mariano, un santuario, pues que efectivamente pues haya una oleada y un flujo importante de peregrinaciones de toda España, porque además en la época de los Reyes Católicos, pues esto era el sitio excepcional para la corona, ¿no? Desgraciadamente, cuando viene el declive de la monarquía de los Reyes Católicos, y curiosamente un grupo de monjes de Guadalupe, Jerónimos, son los que se van al Escorial y son los que fundan el Escorial, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, se fue descuidando un poco Guadalupe hasta que finalmente pues se descuidó del todo y los caminos de peregrinación pues ya no tuvieron esa importancia que habían tenido en otras épocas, ¿no? Hasta que en el año 2009-2010 ante una oportunidad de que el Ministerio de Agricultura saca unas ayudas públicas para crear proyectos de cooperación donde participen varios grupos de acción local de varias comunidades autónomas, pues se nos ocurre desde el grupo de acción local de la Pillorca de Buena y la Jara, de Apoderri, bueno, ¿por qué no trabajamos e intentamos recuperar los caminos de peregrinación a Guadalupe? Aprovechando esto efectivamente como proyecto de cooperación interterritorial, pero con un objetivo común, con un objetivo común que era el objetivo común de trabajar por el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Entonces se crea un proyecto de cooperación que implica 17 grupos de acción local, 10 de Extremadura, 6 de Castilla-La Mancha y 1 de Madrid. En aquella época estamos hablando de 367 municipios, 755.164 habitantes. Los resultados del proyecto, aparte de conocer todas las rutas, definirlas, hacer un montón de trabajos de campo para tener todas las rutas georreferenciadas, que son las que aparecen muchas de ellas actualmente en la web, pues hicimos también señalización, hicimos también, se diseñó ese peregrino al que nosotros llamábamos cariñosamente Pedro, por un compañero nuestro que falleció, que fue el que tuvo la idea, que aparece en muchos sitios, lo habréis visto en Trujillo, lo habéis visto en Cáceres, en muchas ciudades. Y eso, bueno, un poco es la identidad y eso indica que el camino pasa por allí. Fueron 800.000 euros durante 2 años, que no fue mucho dinero, pero que de alguna manera nos puso en el mapa y hizo que se iniciase esto. ¿Qué pasó a partir del año 2010? Pues a partir del año de 2010, pues como ya no teníamos ese apoyo financiero y como no teníamos dinero para seguir, ni teníamos ninguna estructura creada, simplemente los grupos, pues no seguimos trabajando y esto se quedó un poco parado. Se quedó un poco parado hasta que en el año 2021, siendo yo alcalde de Guadalupe, decidimos crear una asociación de ámbito nacional que implicase a ayuntamientos, a entidades, a fundaciones, a todo tipo de personas que tuviesen interés en los Caminos de Guadalupe, y creamos la red de cooperación de los Caminos de Guadalupe, que insisto, es una asociación de ámbito nacional, y con ese objetivo y con esas actividades. Básicamente el objetivo es recuperar, poner en valor y sobre todo difundir y dar a conocer la red de cooperación de los Caminos de Guadalupe y las actividades, pues todo lo que se pudiera hacer que tuviese sentido y que nos permitiese cumplir esos objetivos, ¿no? Y ahí vienen un montón de actividades y bueno, por poner un poquito, aquí es una de las cosas que hemos hecho últimamente. Desde el año 2021 hasta ahora, pues bueno, cada año incorporamos nuevos socios. El Ayuntamiento de García es socio de la red de cooperación de los Caminos de Guadalupe, porque además hay un camino, el Camino de los Descubridores, que va entre Cáceres y Guadalupe, que pasa por García. Además, García es de los pocos pueblos que tiene un albergue de peregrinos, que es un sitio, una cosa muy importante y que la gente demanda muchísimo. Es lo primero, cuando contactan con nosotros los peregrinos, lo primero que quieren saber es si existen albergues y todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues esto es la presentación de los caminos, que el año pasado nos dieron la oportunidad, nada más y nada menos, de presentar un FITUR en el stand de los caminos naturales. Aquí, bueno, ahí cuando presentamos, este año hemos presentado el cuaderno del peregrino, que viene a ser un poco el pasaporte de sellado que tienen todos los caminos, que nosotros lo queríamos hacer en papel, porque podríamos haberlo hecho como una aplicación, ya hay muchas aplicaciones que te lo hacen solo, pero
lo bonito de esto, y nosotros lo hemos vivido con los peregrinos que van a Guadalupe, es que a la gente le gusta quedarse luego con este tipo de cosas, porque luego lo sellan y luego lo enmarcan. O sea, cuando una persona recorre un camino y utiliza un pasaporte o lo que nosotros hemos llamado cuaderno, a la gente le gusta luego tenerlo enmarcadito de recuerdo, porque es una cosa bonita, ¿no? Además este cuaderno de peregrino es un cuaderno peregrino cuaderno peregrino muy original, porque está inspirado en un libro miniado del monasterio. Esa cenefa y ese letrina alrededor está inspirado en muy original. Está hecho, es una ilustración que hizo un diseñador de un libro miniado. Y luego en el medio aparece la Virgen de Guadalupe y la G de Guadalupe, ¿no? Que la Virgen de Guadalupe, no hemos hablado de ella, pero es un elemento fundamental también. Aquí, bueno, pues asistencia a ferias, vamos a todas las ferias que nos invitan, a cualquier pueblo, a cualquier sitio, con tal de poder difundir los caminos y de darnos a conocer, pues allá donde nos invitan vamos y intentamos dar a conocer nuestros caminos. Jornadas, nosotros todos los años, cada 2 años, hicimos las primeras el año 2024, una jornada de los caminos, donde además de hablar de los caminos de Guadalupe, traemos a gente personal técnico de otras rutas, de la Vía de la Plata, del Camino Mozárabe y tal, para compartir y para estar un par de días de algo parecido a lo que están haciendo ustedes este fin de semana aquí, pero a la red de caminos y sobre todo aprendiendo y viendo la posibilidad de hacer proyectos nuevos. Esto en Guadalupe se hace cada 2 años, son jornadas. Otra cosa importante que lo hicimos el año pasado en junio, en la asamblea acordamos admitir a las empresas en nuestra red. La Asociación de Caminos Guadalupe admite a empresas, no pagan nada, son socios colaboradores, y nosotros lo primero que hacemos cuando alguien viene a una empresa, le entregamos un distintivo que lo ponga en su establecimiento, casa rural, hotel, supermercado, taller mecánico, lo que sea, como que colabora y es una entidad colaboradora. Eso nos da visibilidad y a la gente también le implica. Y bueno, esto también es lo último que se ha hecho. Juan y Migas han estado en Guadalupe recientemente. Esto evidentemente es una cuestión que hay que pagar, pero también estuvieron aquí promocionando para que salga en televisión, la página web que podéis consultar, www.caminoguadalupe.com, y podía estar hablando mucho tiempo de esto, pero bueno, como la organización ha considerado, ahí tenéis mis datos, tenéis también el código QR que lleva la web por si queréis verlo, y nada, ha sido un placer, y felicitar ya para finalizar a la organización por tener en cuenta García y hacer esto aquí en Extremadura, y agradecer por supuesto que nos hayan invitado a dar a conocer, aunque sea de manera rápida, lo que es nuestro colectivo. Gracias.